Vamos a leer el Evangelio de Mateo, el texto sobre el que vamos a meditar en esta mañana. Es en el capítulo 9 y leemos los versículos del 9 al 13. Es un texto que tiene un título que no está en la Biblia, pero que nos orienta a nosotros, el llamamiento de Mateo. Mateo capítulo 9, versículos del 9 hasta el 13. Y cuenta parte de contar lo que hacía Jesús en ese tiempo. Y dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Amén. Aquí leemos esto, pasando Jesús de allí, ¿ven cómo nos va contando el Evangelio? Jesús va caminando y de repente pasa por un lugar, seguramente estaba saliendo de una aldea, y aquel entonces había aduanas y peajes, como hay hoy en las autopistas, había en las aldeas también algunas, las importantes. Y Mateo era uno de estos que le tocaba cobrar los impuestos a los que entraban o salían de la ciudad, o los que traían comercio, ¿no? Comerciaban y había que cobrar impuestos. Y Mateo era de Israel, y los impuestos se cobraban para Roma, por lo tanto tenían muy mala impresión los israelitas, los judíos, el judaísmo no los quería mucho a estos, porque decían que eran una especie de trabajadores para el imperio, o sea, uno de los nuestros que trabaja para el enemigo. Más o menos así consideraban a los publicanos en tiempos de Jesús. Por lo tanto eran despreciados. Y no porque fueran personas no porque fueran delincuentes, ni porque fueran malas personas, ni por nada, simplemente porque trabajaban para el imperio, para los romanos, y juntaban sus ofrendas, sus impuestos, y los trasladaban a los romanos. Alguna vez se dijo que también estos publicanos eran más o menos corruptos y que de alguna parte se quedaban con eso, pero no sabemos si es así, no tenemos una prueba de que ello haya sido así. Lo que el Evangelio dice es que este señor Mateo era cobrador de impuestos, estaba en el banco de los tributos públicos, dice aquí, y el Señor lo llama. Y ahí nos quedamos un poquito pensando, ¿no? ¿Y por qué llama a este y no a otros? Porque ese día habría mucha gente allí. Pero lo llama a Mateo. Y uno puede decir, bueno, está llamando a una persona, el Señor le invita a todos. Sí, pero lo invitó a Mateo. Sígueme. Fíjense qué frase fuerte, ¿no? Una palabra, sígueme. Se levantó y lo siguió. Debe haber sido muy impactante esa invocación de Jesús a decir, ven conmigo. Se levantó y lo siguió. Y seguramente Mateo sabía que al aceptar esa invitación de Jesús, estaba cambiando su vida. Ya no iba a ser cobrador de impuestos, ya no iba a estar sentado en esa silla, poco prestigiosa para la gente, pero que seguramente le daba un buen rédito a él, viviría muy bien con ese trabajo. Mateo no duda, sígueme. Se levantó y le siguió. Y Jesús elige a Mateo quizás justamente porque era el símbolo del pecado. Para los israelitas, lo que él hacía era pecaminoso. Uno podría decir, pero no tiene nada de malo, es un trabajo. Sí, pero era un trabajo muy mal visto. Y Jesús entonces lo llama a él, a tal punto que va a la casa, obviamente,
Todos nuestros amigos se parecen a nosotros, ¿no? Si uno piensa, ¿quiénes son nuestros amigos? Todos tenemos amigos que tienen algún parecido con nosotros, que les gustan las mismas cosas, compartimos cosas. De modo que los amigos de Mateo serían personas como él. Algunos serían también del trabajo, también serían cobradores de impuestos, otros tendrían alguna otra función, pero eran todos de un mismo gremio, diríamos, ¿no? Y entonces ahí viene la palabra que los fariseos levantan. ¿Pero cómo? Este maestro tuyo que dice que es el Mesías y que ha venido a traer liberación para nuestro pueblo y que ha traído salvación, etc., se junta con estos, con los peores de la sociedad, ¿no? Con los publicanos y pecadores. Por pecadores serían también otros publicanos y otras personas que por alguna razón eran considerados que estaban fuera de la ley. Y uno podría decir, y sí, es verdad, Jesús se reunió con aquellos que ninguno de los judíos quería reunirse. Y no va a ser la primera vez que lo hace. En muchas ocasiones él se va a sentar a conversar con personas, o va a curar personas, o va a llamar a personas que el resto de la sociedad no los quería porque, bueno, los consideraban que no estaban a la altura de estar en buena relación con Dios. Por lo tanto, eran pecadores, o aquí eran publicanos, o estaban lejos de Dios. Y yo creo que Jesús los llama porque están lejos de Dios. Porque fíjense la respuesta de Jesús, ¿no es cierto? Los sanos no necesitan médicos, Él viene para los enfermos. ¿Y los enfermos quiénes son en esa época? Los pecadores, aquellos que estaban lejos de Dios. Si Dios no busca en primera instancia a personas, ustedes saben que yo suelo decir eso, ¿no? Santos, santas, ¿no? Esas personas tan perfectas, tan buenas, que son sin mancha, ¿no? Esas que nos han hecho creer, ¿no? Que son santos o santas en la historia, y que en realidad son seres humanos que han cometido los mismos pecados que otros cometen. Pero esas personas no son las que Jesús busca. Jesús busca a las personas que necesitan de Dios. Son las personas que sienten que necesitan de Dios. A veces las personas que necesitan de Dios no saben que necesitan de Dios y creen que sus problemas son sus problemas, o yo me arreglo por mí mismo y si tengo problemas ya los voy a solucionar, y si me va bien porque me lo merezco, y entonces no sienten que necesitan de Dios. A Mateo le debe haber ido muy bien en la vida desde el punto de vista económico, debe haber tenido un buen salario, viviría muy bien, pero evidentemente había algo en su corazón, había un hueco en su corazón que no estaba lleno y que no lo llenaba ese buen puesto que tenía para cobrar impuestos y vivir de eso. Y Jesús descubre ese hueco en el corazón de él. Los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa. Y ahí cita al Antiguo Testamento. Yo me siento siempre contento cuando se cita al Antiguo Testamento. En cada 10 líneas hay citas del Antiguo Testamento. Misericordia quiero y no sacrificio. Ese es el profeta Oseas. El profeta Oseas, ya 700 años antes de Jesús. Quiero misericordia, quiero corazones que se abran a Dios. Los sacrificios se hacían en el templo, los sacrificios era llevar algo para sacrificar, pero Oseas ya decía, quiero que el corazón de ustedes esté conmigo, misericordia quiero. Y Jesús lo repite acá. Le está diciendo a los fariseos, ustedes sí, deben cumplir muy bien con la ley, pero yo quiero misericordia, quiero que el corazón lo pongan allí. Porque no he venido a llamar a los justos, a los que se sienten justos, sino a los pecadores, y los llamo al arrepentimiento. Bueno, hasta aquí lo que leemos. Esto es lo que le pasó a Jesús ese día, y a Mateo, y a unos fariseos que andaban por ahí, y a los discípulos que fueron con Jesús. ¿Qué dice esto para nosotros hoy? Esto no es simplemente una historia del pasado, ¿no es cierto? Que leemos, bueno, sí, nos enteramos que hace 2000 años pasó esto ahí cerca de Jerusalén. El Señor nos está llamando a nosotros y pasa cerca nuestro. Y de repente podemos sentirnos muy fuertes y decir yo voy a la iglesia, leo la Biblia, yo no necesito más que eso, es suficiente, ya estoy alimentado. Y de repente el Señor mira en nuestro corazón y descubre que todavía estamos necesitando estar más cerca de Él.
Todavía estamos necesitando acercarnos un poco más al Señor. Y entonces, aunque estemos en el camino del Señor, y aunque conozcamos al Señor, aunque el Evangelio sea parte de nuestra vida, de repente Jesús nos dice, sígueme. Y alguno de nosotros dirá, pero si yo ya lo sigo, ¿por qué me llama a mí? Si yo ya estoy. Bueno, sí, estamos, pero de repente el Señor sabe que hay algo más que podemos hacer en el camino de la fe. Algún escalón más, subir un poquito más arriba en la montaña, ¿no es cierto? Y el Señor lo sabe. Eso a veces no lo sabemos nosotros, que nos creemos muy fuertes y muy sólidos en nuestra fe, y probablemente sea así, pero el Señor sabe que todavía podemos subir un poco más en el esfuerzo de caminar hacia la cima de la montaña. Y se acerca a nosotros, a los que estamos aquí hoy, aquí, y nos dice, sígueme. Y ahí tenemos dos caminos. Uno es decir, nada, es como que escuchó algo. Las palabras se las lleva el viento. También las palabras de Jesús se las lleva el viento. Pero también el otro camino es recibir esa palabra, que no se la lleve el viento, que impacte en nuestra vida y en nuestro corazón. Y entonces respondemos como Mateo. Nos levantamos y le seguimos. Nos levantamos y decidimos caminar con él. Es más, aquí parece que Mateo lo invitó a su casa. Ven, ven. O sea, lo sigue, pero después van a la casa de Mateo y entonces están en la casa de él. Qué mejor, ¿no es cierto?, que recibir a Jesús en casa. Él nos recibe a nosotros y nosotros abrimos nuestra casa. Hay un símbolo muy profundo acá, en este relato, ¿no? Mateo abriendo su casa para que Jesús more en ella, para que Jesús entre allí. Y Mateo hace lo que haríamos nosotros, llama a sus amigos, que son tan pecadores como él, sí, probablemente. ¿Y cuál es el problema? Si son pecadores no necesitan de Jesús. Bueno, Jesús dice, cuidado, estos son los que más necesitan. Estos son los enfermos que necesitan del médico. Y entonces Mateo llama a sus amigos, vengan a mi casa, conocí a alguien, un tal Jesús, que ahora sé quién es, y vengan y vamos a comer juntos. Qué lindo, ¿no? Esa imagen, ¿no? De Mateo recibiendo a Jesús y después llevándolo a su casa, invitando a sus amigos. Y además, según nos cuenta aquí, también aparecen los discípulos. Una linda fiesta se debe haber armado en la casa de Mateo. ¿Y qué estarían celebrando? Estarían celebrando que había conocido a Jesús. Que Jesús le había dicho, sígueme, y él siguió a Jesús. Desde ese día en adelante, Mateo va a ser uno de los discípulos más llamativo, ¿no? más nombrado, al punto que uno de los evangelios, como estamos leyendo, tiene su nombre. Ustedes saben que los evangelios no lo escribieron los que dice el título, sino los evangelios se los atribuyeron a los más importantes discípulos. Mateo, quizá el más importante, el primero de los evangelios es el evangelio de Mateo. ¿Qué nos dice a nosotros todo esto? Bueno, nos dice en principio que Jesús sigue diciendo, sígueme, aunque ya lo hayamos decidido hace tiempo. Nos vuelve a invitar. Que Jesús sabe que nadie llega hasta arriba en la montaña definitivamente. Siempre nos falta un pedacito más. Y ese pedacito más es lo que el Señor nos está invitando a hacer. Subamos a la montaña sabiendo que Él está allí y Él nos va a ayudar. Ahí la hermana decía, algunos empujaban, ¿no? Para que llegue. Bueno, el Señor nos está empujando para que lleguemos hasta donde está Él. No nos deja solos en ese esfuerzo, ¿no? Decíamos, nos estira la mano y nos ayuda a subir. No nos deja solos. No piensa que tenemos que valernos por nosotros mismos. Es más, Él sabe que por nosotros mismos quizás nunca lo logremos. Pero Él se acerca y nos estira la mano y nos llama y nos ayuda a subir aún más alto en la montaña, aún más alto en el camino de la fe. ¿Cómo nos sentimos? ¿Sanos o enfermos? Bueno, uno diría, espiritualmente hablando, ¿no es cierto? Bueno, uno podría decir, no, sanos, claro. No, cuidado, porque el Señor sabe que siempre hay algún rincón de nuestra vida que puede todavía necesitar de que el Evangelio lo ilumine. Y esa quizás es la tarea de cada uno. ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo a mí hoy? ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo a mí hoy? ¿Qué es lo que yo hoy necesito escuchar
de parte de Él. ¿He caminado con Él toda mi vida? Sí, gracias a Dios. O por ahí estoy recién empezando a caminar con el Señor. También damos gracias a Dios por eso. Pero sea donde sea que estemos, en el largo camino o en el camino recién empezado, el Señor nos invita a caminar con Él. Y nos dice, sígueme. Y está esperando que le digamos, sí, como dice aquí el texto, levantarnos y caminar con Él y seguirlo. Y llevarlo a nuestra casa y decirle, mira, esta es mi casa y aquí estoy y acá están mis amigos. Ellos también quieren escuchar, necesitan escuchar de tu palabra. Muchas veces el Evangelio no nos cuenta más detalles. Uno podría preguntar, si todos esos que estaban ahí, ¿qué habrá pasado? ¿Se habrán convertido? ¿Habrán aceptado? ¿Esos otros amigos de Mateo? No sabemos. No podemos decir ni que sí ni que no. Quizá estos son los que empezaron a formar eso que después más adelante se dice que había una multitud que lo seguía, ¿no es cierto? En el libro de los Hechos ya se habla de muchas personas. Y no hay mucho tiempo entre la vida de Jesús y el comienzo de la iglesia primitiva. Estamos ahí, en términos de 1 año, 2 años. Quizá estos se sumaron a esa comunidad, quizá no. El Evangelio es poco, los evangelios son poco detallistas en eso. Es que nos muestran más a Jesús sembrando, ¿no es cierto? Y nos cuentan de algunas semillas que fructifican, Mateo, y de las otras no nos cuentan. Yo confío, y esto es una confianza simplemente de decir, bueno, es lo que en el corazón me surge, que más de uno de estos, si no lo siguió a Jesús desde ese día, se quedó pensando. Si no lo siguió a Jesús, porque no nos lo dice, se quedaron pensando, porque tuvieron el privilegio de escuchar la palabra de Jesús de manera directa. Un privilegio que pocos tuvieron, pero ellos sí lo tuvieron. Me maravilla que Mateo haya llevado a Jesús a su casa. Me maravilla eso. Hay otros pasajes distintos donde Jesús cura y el otro se va, o vete y no digas nada. Hay otros pasajes. En este caso, venite a casa. Venite a casa. Uno puede imaginarse, Mateo tendría su esposa, tendría sus hijos, eran familias, ¿no? Llegar a casa y decir en la familia, vean, vengo con este que acaba de llamarme y estoy dispuesto a seguirlo. Y lo traemos a casa, invitamos a los amigos. Qué gran fiesta, ¿no es cierto? Y uno podría decir, la gran fiesta, hoy diríamos, de la conversión, de un Mateo que no sabía nada de Jesús y cuando lo escuchó sintió que eso era para él. Es la fiesta de la conversión, una fiesta a la cual nosotros tenemos que celebrar también hoy. Nuestras propias vidas, aún habiendo caminado con el Señor, tenemos que decir, bueno, hoy es un día de conversión también. Yo estoy caminando con Él, pero también tengo que subir un poco más en la montaña, reconocerlo, y eso es convertirse. La conversión no es algo que sucede una vez y para siempre. Es más, hay gente que se convierte, y yo creo que se convierten sinceramente, al cabo del tiempo la fe se enfría, a veces pasa. Uno no desea que sea así, pero a veces pasa. Se necesita una nueva conversión. Entonces, la conversión no es algo que, no es un título que se pone en la pared y ahora ya lo tengo ahí y por el resto de mi vida ese título dice que yo soy tal cosa. Caminar junto a Jesús es una decisión de cada día. Entonces, aún los que hemos caminado con el Señor muchos años, hoy somos llamados a responderle a Jesús, que nos está diciendo, sígueme, y nosotros tenemos que responder poniéndonos de pie y caminando con Él. Y si pudiéramos hacer esto que hace acá, que me parece maravilloso, llevarlo a casa y avisarle a todos, amigos, vecinos, vengan a mi casa, porque el Señor está conmigo. Lo acabo de conocer y el Señor está conmigo. A algunos no les gustó, ¿no? Esto lo dice el Evangelio. Estaban los fariseos ahí, que eran gente muy creyente. Ustedes saben que yo no hablo mal de los fariseos, yo creo que era gente muy creyente, equivocada, pero creyente. Y dicen, pero ¿cómo? Este que dice que es el Salvador se junta con estas personas. No entienden mucho los fariseos qué es lo que está pasando, ¿no? No entienden, se aferran a sus leyes y a sus prácticas y creen que eso los va a salvar. No se dan cuenta que la salvación viene por Jesús, no viene por lo que dice Jesús, ¿no? Por los sacrificios, ¿no? Yo hago todos los sacrificios, cumplo con la ley, hago todo lo que la ley dice. Jesús dice, no va por ahí.
misericordia quiero. Y eso es lo que él predica. Entonces algunos no entendieron y se quejan. No, tu maestro, mira, que dice que nos quiere salvar a todos, se junta con estos. No se dieron cuenta. Yo espero que nosotros sí nos demos cuenta de que el Señor vino para rescatar a todos aquellos que sienten que necesitan de Dios. Es como cuando vamos al médico, ¿no? Porque vamos al médico, ¿por qué? Porque sentimos que necesitamos. Ya eso que nos molesta supera cierto nivel. Entonces necesito que alguien me diga cómo se arregla esto. Bueno, Jesús vino para aquellos que sienten que necesitan que el Señor les mueva la vida, los llame a una vida nueva. Y si no nos dimos cuenta, el Señor ya va a golpear nuestra puerta, ya nos va a decir sígueme y va a estar muy deseoso de que lo sigamos. Ustedes saben, el Señor no nos obliga a creer ni nos obliga a caminar con Él, pero desea que caminemos con Él. No nos deja en la libertad de decir, bueno, sí o no, este camino o aquel camino. Nos dice, acá hay distintos caminos, podés rechazarme, pero yo quiero que estés conmigo. Así nos dice Jesús. Yo quiero que me sigas. ¿Quieres no seguirme? No me sigas hoy. Quizá mañana lo pienses de vuelta, pero Él quiere que lo sigamos. Y esa es la invitación de esta mañana a todos los que escuchamos este Evangelio. El Señor nos dice, sígueme. Y está muy deseoso de que hagamos lo que hizo Mateo. Nos levantemos y caminemos con Él de aquí en más. Vamos a orar. Pidámosle al Señor que esta palabra que hemos leído y predicado escale hondo en nuestras vidas. Señor nuestro, te damos infinitas gracias porque nos llamas. Escuchamos, Señor, que nos dice sígueme y queremos caminar contigo. Señor, escuchamos que nos invitas nuevamente a encontrarnos con tu persona, con tu palabra, con tu evangelio. Y queremos aceptarlo y que sea parte de nuestra vida. Y Señor, queremos invitarte a nuestra casa para que estés con nosotros, con quienes nos rodean, para que la fiesta sea grande, porque estás tú en nuestra casa y estás tú en nuestros corazones. Señor, misericordia queremos tener, y no tanto sacrificios y cumplir con leyes y cosas que parecen salvar pero no salvan. Lo que salva, Señor, es tenerte en el corazón y que esa misericordia que nos pides realmente se exprese en nuestra vida y en nuestros actos. Señor, quédate con nosotros y bendice esta palabra que hemos leído y hemos predicado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.